Hola compañeras, hola compañeros, soy Jorge Alonso y en este video vamos a ver, vamos a empezar el tema de parábola. En este video vamos a ver lo relacionado con la parábola. La definición ya la puse, es una definición que yo diría es conocida. La definición dice: una parábola es el lugar geométrico, es decir, son todos los puntos que equidistan de un punto fijo al cual le llamamos foco y de una recta fija a la cual le llamamos directriz. Vamos a pedir que el punto, es decir, el foco, no esté en la recta. El punto no debe de estar, el foco no debe de estar sobre la directriz, pues en ese caso no se definiría ningún lugar geométrico. Y la parábola entonces la podemos definir como todos los puntos X que están en R2 que cumplen con esta ecuación, todos los puntos de R2, todos los puntos X de R2, de tal forma que su distancia a un punto fijo, que es el foco, es igual que la distancia de ese punto X a una recta fija llamada directriz. Lo que vamos a empezar a hacer es empezar a construir geométricamente los puntos de este lugar geométrico. A mí me parece que es buena forma de iniciar con la parábola, empezarla a construir. Lo que voy a hacer ahorita es poner mis ejes, mis ejes coordenados. Ahí están, supongamos que esos son los ejes coordenados, y lo que debemos de entender por inicio de cuentas es que una parábola la vamos a poder definir o queda definida a partir de que tengamos un punto fijo al cual le llamamos P y una recta fija a la cual le vamos a llamar L. En este momento las dibujo así para hacer notar que el punto puede estar donde sea mientras esté en el plano, por supuesto, y la recta también puede estar donde sea mientras esté en el plano. Entonces, estén como estén el punto y la recta, mientras el punto no incida sobre la recta, podemos pensar que los ejes, podemos pensar que los ejes coordenados están aquí. Es decir, que el eje Y pasa por el punto P y es perpendicular a la recta, y el eje X precisamente pasa por el punto medio de la distancia que hay del punto P a la recta. Podemos pensar que siempre podemos poner el eje Y, el eje X ahí y el eje Y aquí. Eso es equivalente a pensar que cada vez que nos dan un punto y una recta, ese punto yo lo puedo, este punto y esta recta yo las puedo desplazar y girar si hace falta, de tal forma que el punto quede aquí y de tal forma que la recta quede aquí. Es decir, siempre podemos pensar que el punto y la recta las podemos acomodar de esta manera con respecto a los ejes coordenados. Y esto lo hacemos para que el punto y la recta queden en posiciones más convenientes, queden acomodados con respecto al plano en posiciones que facilitan mucho las operaciones y la deducción en general de resultados. Es decir, estamos poniendo la parábola en posición, yo diría, canónica. ¿Sale? Entonces, esta parte la borramos porque simplemente nos sirvió para explicar lo que acabamos de explicar. Y el punto es que si yo tengo un punto fijo al cual le voy a llamar foco, una recta fija a la cual le voy a llamar directriz, a partir de eso yo puedo encontrar o empezar a encontrar
puntos X que están en R2 que cumplen con esta ecuación. Y lo interesante es que lo vamos a hacer geométricamente. Para tal efecto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomarnos cualquier punto que esté sobre L, un punto arbitrario L, perdón, un punto arbitrario que vamos a llamarle Y0, que está en L. Ahora, a partir de ese punto, vamos a trazar la perpendicular a la recta L, es decir, esta recta. Entonces, tenemos el punto Y0, trazamos una recta perpendicular. A esta recta perpendicular le vamos a llamar L', y después vamos a trazar el segmento que va del punto fijo, del foco, a este punto que acabamos de poner. Entonces vamos a trazar el segmento que va de P a Y0. Ahí está. Y finalmente lo que vamos a hacer es encontrar el punto medio del segmento que va de P a Y0. Más o menos ese punto medio está como por aquí. Entonces, una vez que tenemos el punto medio, lo que vamos a hacer es trazar la mediatriz del segmento PY0. Es decir, ahorita voy a trazar la mediatriz de este segmento, es decir, la recta que es perpendicular a el segmento PY0 y pasa por el punto medio. Esa mediatriz más o menos es esta. Supongamos que esta es la mediatriz, ¿sale? Es decir, este ángulo es recto y además este segmento mide lo mismo que este segmento. Recordemos, por ejemplo, que una de las propiedades o la principal propiedad de la mediatriz es que si yo me tomo un punto cualquiera que está sobre la mediatriz, la distancia de ese punto a los extremos del segmento, en este caso la distancia de este punto a P, es la misma que la distancia de este punto a Y0. Esto lo menciono porque en un momento más lo vamos a utilizar. Entonces, a partir de esta construcción, finalmente lo que tenemos que hacer es fijarnos en la intersección de esta recta roja que es la mediatriz a la cual le vamos a llamar L', y esta recta color ladrillo. A su intersección le vamos a llamar X0. Esto que acabo de hacer lo podemos escribir de esta manera. Sea Y0, el punto Y0, que pertenece a la recta L, arbitrario. Ahora, sea L' perpendicular a L por Y0, es decir, L' pasa por el punto Y0 como la pintamos. Además, sea L', la mediatriz del segmento segmento PY0. Y finalmente, X0 es la intersección de L' con L'. Entonces, esta construcción es la que acabamos de hacer. Pues yo digo que en estas condiciones, el punto X0 pertenece a la parábola. Y si yo digo esto, lo que tengo que demostrar es que la distancia del punto X0 al punto P sea la misma que la distancia del punto X0 a la recta L. Pero esto es muy fácil de demostrar. Veamos por qué. Precisamente acabamos de decir
que la distancia de P a X0, la distancia de P a X0 es igual a la distancia de X0 a Y0. Es decir, podemos decir que yo diría claramente la distancia de X0 al punto P es igual a la distancia de ese mismo punto X0 al punto Y0. ¿Por qué? Porque precisamente X0 está en la mediatriz del segmento PY0. Pero aquí lo único que hay que notar es que a su vez, si yo quiero calcular la distancia del punto X0 a la recta L, sabemos que esa distancia se mide perpendicularmente a la recta y esa perpendicular precisamente es la recta L'. Es decir, visualmente, y además ya lo hemos visto, sabemos que la distancia de X0 a la recta precisamente coincide en este caso con la distancia de X0 a Y0. Es decir, esta distancia precisamente es la distancia de X0 a la recta L. Por lo tanto, pues ya tenemos lo que queríamos, que la distancia de X0 a P es igual a la distancia de X0 a L. Esto pasa si y solo si, en este caso, el punto X0 pertenece a la parábola. Y no solo eso, lo interesante de esta construcción, y para mí, en mi opinión, es muy interesante, es que esta construcción nos permite no solo encontrar a el punto X0 que pertenece a la parábola, sino también nos permite ver que en este momento la recta roja resulta ser la tangente a la parábola en el punto X0. Es decir, si yo dibujara la parábola, me va a quedar ahorita feo, pero la parábola más o menos estaría como por aquí, si yo la dibujara. Pasa por el punto X0 y además es tangente a la recta roja. ¿Sale? Entonces, voy a escribir eso. Además, L' es tangente a la parábola en el punto X0. ¿Cómo probamos? Para probar que L' es tangente a la parábola, ¿qué hay que hacer? Pues hay que probar que la recta roja corta o comparte un punto con la parábola, lo cual ya sabemos porque precisamente el punto X0 pertenece a la recta roja, a la recta L' por construcción, y además también pertenece a la parábola, porque es lo que probamos. Es decir, por un lado, sí sabemos que el punto X0 pertenece tanto a la recta roja como a la parábola. Y entonces, para probar que la recta roja es tangente, debemos probar que cualquier otro punto que esté sobre la recta roja ya no pertenece a la parábola, con lo cual querrá decir que la recta roja solo toca a la parábola en el punto X0. Hagamos eso, es decir, digamos, sea X1 que pertenece a L', a la recta roja, con X1 distinto del que ya teníamos, distinto de X0. Es decir, en este momento pensemos que el punto X1 está como por aquí. Imaginemos que está como por aquí, X1. ¿Sale? Y entonces veamos lo que pasa o veamos qué le pasa a este punto X1. Nuevamente, yo puedo fijarme que como X1 está en la mediatriz del segmento PY0, entonces la distancia de P a X1 es igual a la distancia
de x1 a y0. Es decir, podemos escribir que entonces la distancia de x1 a p es igual a la distancia de x1, en este caso, a y0. Pero si nos fijamos, aquí ya nada más es cuestión de fijarnos en lo siguiente. Si a partir de x1 yo bajo una perpendicular, pues resulta entonces, por ejemplo, que si a este punto yo le llamo y1, como es perpendicular, este ángulo es recto. Y si se fijan, aquí el punto x1, y0 y y1 forman un triángulo rectángulo. Y es bien sabido que la hipotenusa de un triángulo rectángulo es mayor que cualquiera de los catetos. Es decir, podemos decir que pero la distancia de x1 a y0, que es la hipotenusa de este triángulo, forzosamente es mayor que la distancia de x1 a y1, que es un cateto. Pero a su vez, nuevamente podemos decir que precisamente la distancia de x1 a la recta verde coincide con la distancia de x1 a y1, porque precisamente la recta que va de x1 a y1 es perpendicular a la recta. Es decir, esta distancia coincide con la distancia de x1 a la recta verde. Y por lo tanto podemos decir que entonces la distancia de x1 a p, al ser igual a la distancia de x1 a y0, y a su vez esa distancia es mayor que la distancia de x1 a l. Y entonces aquí nada más es cuestión de apreciar. Lo que estamos teniendo es que la distancia de este punto x1 al punto P es mayor que la distancia de este punto x1 a la recta verde. Eso significa que el punto x1 no satisface esta ecuación, y eso a su vez significa, esto pasa si y solo si, entonces el punto x1 no pertenece a la parábola. Y por lo tanto, ya acabamos, porque lo que hicimos es tomarnos cualquier punto x1 con la condición de que fuera distinto a x0. Y acabamos de probar que ese punto no pertenece a la parábola. Por lo tanto, cualquier punto que esté en la recta roja, a excepción de x0, no va a pertenecer a la parábola. Por lo tanto, podemos decir, L' es tangente a la parábola en el punto x0. Entonces, quiero insistir en eso. Con esta construcción acabamos de hacer dos cosas. Encontrar a partir de un punto arbitrario y0 que está en la línea verde, a partir de él pudimos encontrar un punto x0 que sí está en la parábola. Y además, de paso, encontramos a la tangente a la parábola precisamente en ese punto y probamos que esta recta efectivamente es tangente. Aquí yo diría, también con un poco de imaginación, es obvio, espero que sí, que el punto y0 yo lo podría empezar a desplazar sobre la recta L. Al final de estos temas de cónicas vamos a hacer una pequeña demostración en GeoGebra de esto que estoy diciendo, pero desde ahorita creo que no es difícil verlo. El punto y0, si yo lo empiezo a desplazar sobre la recta L, entonces el punto x0 se empezaría a desplazar y precisamente empezaría a dibujar o a pintar la parábola.
Entonces, finalmente la otra cosa que creo que vale, no creo, la otra cosa que también vale la pena destacar es la siguiente. No es difícil ver que en este momento, o sea, es decir, a partir de la construcción que ya hicimos, no es difícil ver que la recta roja, que es la mediatriz del segmento PY0, también es bisectriz del triángulo X0 PY0. Es decir, este ángulo es igual a este ángulo. Y por lo tanto, como este ángulo es opuesto por el vértice, son iguales, y como este ángulo es opuesto por el vértice, son iguales. Es decir, en este momento, estos cuatro ángulos son iguales. Este hecho va a cobrar relevancia ahorita que probemos las propiedades focales. Las propiedades focales las voy a dejar al final de la explicación de parábola, simplemente como aplicación. Entonces, por el momento, solamente hago la observación de que estos cuatro ángulos son iguales. Ahora, enseguida lo que haremos es empezar a encontrar algunos puntos notables para la parábola, y más bien en el caso de la parábola el único punto notable que vamos a encontrar es su vértice y ver cuáles deben de ser sus coordenadas. Y después lo que vamos a hacer ahorita es calcular hacer una construcción para establecer la ecuación cartesiana de la parábola que queda determinada por este punto P y esta recta L. Entonces empecemos a establecer el vértice. Para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Digamos que la distancia que hay del punto P al origen del sistema cartesiano, digamos que esta distancia, o llamémosle a esta distancia C. Ahora, como pusimos al punto P y a la recta L de tal forma que el eje X sea el punto medio, o creo que se entiende, de tal forma que el punto P tenga la misma distancia del eje X que el eje X de la recta L, entonces la distancia que hay del eje X a la recta L también debe de ser C. Si a la primera distancia yo le llamé C, a la segunda distancia yo le debo de llamar C. Es decir, estoy considerando que en este momento C, por definición, es una cantidad positiva. Y si estoy diciendo que esta distancia es C, entonces es fácil ver que las coordenadas del punto P pues deben de ser precisamente 0, C. Es decir, el punto P en este momento puedo decir que tiene coordenadas 0, C. Y también es fácil ver que esta recta L en este momento es horizontal, y por lo tanto su ecuación es igual a Y igual a, es decir, aquí más bien conviene escribirlo así: la recta L queda definida por la ecuación Y igual a menos C, porque C es positiva, entonces aquí debe de ser menos C. ¿Sale? Entonces, a partir de asignarle estas coordenadas al punto P y asignarle esta ecuación a la recta L, pues es fácil ver, y yo diría que eso es simplemente a vista se puede ver. En este caso, el origen, si yo le voy a llamar ahorita al origen el punto V,
Si digo que el punto V tiene coordenada 0,0, es decir, es el origen, entonces es fácil ver que en este momento este punto, que es el origen, pertenece a la parábola. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que ver es que la distancia del punto V al punto P sea la misma que la distancia del punto V a la recta L. Pero precisamente por lo que acabamos de ver, es obvio que la distancia de V a P precisamente es C y la distancia de V a R también precisamente es C. Entonces, efectivamente se cumple que en este momento el origen es un punto de la parábola y en general el punto que estamos encontrando es el punto medio del segmento que va de P a la recta L de manera perpendicular. Siempre ese punto va a ser un punto de la parábola, al cual le vamos a llamar vértice. Es decir, en este momento acabamos de encontrar el vértice de la parábola. Y enseguida lo que haremos es hacer la deducción de qué condición debe de cumplir cualquier otro punto si pertenece a la parábola. Es decir, en este momento digamos, sea en general x que tiene coordenadas x, y, tal que ese punto x pertenece a la parábola. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que se tiene que cumplir que la distancia de x al punto P sea o es igual que la distancia de ese punto X a la recta L. Pero en este caso ya tenemos coordenadas tanto para el punto X como para el punto P y una ecuación para la recta L. Es decir, podemos empezar a desarrollar esta ecuación. Entonces esto queda la distancia de x, y a P que tiene coordenadas 0, C igual a la distancia de el punto x, y, el punto de coordenadas x, y a la recta L. Pero aquí lo que tenemos que hacer es una observación para poder calcular la distancia del punto x, y a la recta L. Para eso lo que voy a hacer es en este momento suponer que el punto X es este punto que habíamos puesto aquí y lo voy a poner de rojo para que se distinga. Pensemos que el punto en cuestión es este, el punto que tiene coordenadas X, Y. Si este punto tiene coordenadas X, Y en general, lo que quiero hacer es calcular la distancia de este punto a la recta L. Es decir, quiero calcular la distancia que hay de aquí a acá. Quiero calcular esta distancia. Pero notemos que precisamente la segunda coordenada de este punto es Y. Eso quiere decir que la distancia que hay del punto X al eje es precisamente Y, porque esa es su coordenada Y. Esta distancia es Y. Y sabemos que además la distancia que hay del eje X a la recta L, es decir, esta distancia, ya hemos dicho que precisamente vale C. Eso quiere decir que el punto que está perpendicular a X sobre la recta L, que es este punto en este momento, tiene coordenadas X, menos C. Es este punto tiene estas coordenadas. Voy a borrar lo que acabo de escribir ahorita para que no ensucie la figura. Lo que me importa es que acabamos de decir que el punto que necesitamos ahorita, que sería este,
tiene coordenadas x, menos c. Eso quiere decir que si yo quiero calcular la distancia del punto de coordenadas x, y a la recta L, pues es lo mismo que calcular la distancia del punto x, y al punto que tiene coordenadas x, menos c. Y lo demás lo dejamos igual, la distancia del punto x, y a el punto de coordenadas 0, c. Y a partir de esto empecemos a desarrollar. Por definición, la distancia es la norma del primer vector menos el segundo vector. Entonces queda así, la norma de esta resta de vectores es igual a la norma de esta otra resta de vectores. Hacemos la resta, va a quedar x menos 0, queda x, y menos c, ese queda el primer vector, la norma de ese vector es igual a la norma de la resta de estos vectores que queda x menos x, se anula, queda 0, y menos por menos más, queda y más c. El segundo vector es este. Ahora, por definición, aquí me conviene elevar al cuadrado ambas normas para poder aplicar que la norma de un vector u al cuadrado, por definición, es u producto punto con u. Es decir, como elevé al cuadrado, esto lo puedo ver como x al cuadrado más y menos c elevado al cuadrado es igual a 0 al cuadrado, que sigue siendo 0, más y más c elevado al cuadrado. Ya nada más es cuestión de desarrollar. Me va a quedar x al cuadrado más y cuadrado menos 2cy más c cuadrado es igual a y cuadrado más 2cy más c cuadrado. Simplemente notemos que esta c se cancela con esta c, la y se cancela con la y cuadrada se cancela con la y cuadrada y el menos 12y lo vamos a pasar sumando del lado derecho, por lo tanto me va a quedar x cuadrada es igual a 4cy. Y esta es la ecuación cartesiana canónica. Entonces, esta es la ecuación cartesiana canónica de la parábola cuyo foco tiene coordenadas 0, c y cuya directriz tiene por ecuación y igual a menos c. Una primera observación es que si bien en lo que llevamos de este video nos hemos enfocado a una parábola que creo que ya se puede ver desde ahorita, es una parábola vertical que abre hacia arriba, también con la misma soltura, con la misma naturalidad, hubiéramos podido deducir la ecuación para una parábola horizontal, por ejemplo, que abriera hacia la derecha. Y en ese sentido, pues la ecuación que hubiéramos obtenido es muy parecida, simplemente intercambiando el papel de las variables. Por ejemplo, nos hubiera quedado y cuadrada igual a 4cx. Por ejemplo, si esta parábola es una parábola que abre hacia arriba, esta es la ecuación de una parábola que abre hacia la derecha. Y el desarrollo en todos los sentidos de lo que hemos hecho aquí es el mismo, simplemente intercambiando el papel de la variable x y la variable y. Es decir, ya podemos decir que establecimos la ecuación canónica
tanto de una parábola vertical como de una parábola horizontal. Lo que falta es hablar un poco acerca de las propiedades focales de la parábola. Para eso necesitamos recordar una propiedad que la vamos a utilizar también para la elipse y para la hipérbola. La propiedad es muy sencilla, simplemente la voy a enunciar sin demostrarla y tiene que ver con el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión de la luz. Si yo tengo, imaginemos una lámpara y pensemos que esta recta es un espejo, si yo lanzo un rayo de luz hacia el espejo, entonces el ángulo que forme el rayo de luz al incidir sobre el espejo va a ser el mismo que forme el rayo de luz al reflejarse en el espejo. Es decir, el ángulo de incidencia de la luz es igual al ángulo de reflexión. Esta propiedad es muy útil. Si un rayo de luz rebota en un espejo, su ángulo de incidencia es igual a su ángulo de reflexión. ¿Eso de qué me sirve con respecto a la parábola? Pues veamos. Voy a dibujar ahorita a mano la parábola para tratar de ilustrarla. Voy a esperar que me quede lo mejor posible. Ya la dibujé y creo que me quedó más o menos decente. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Imaginemos que precisamente el rayo de luz viene en esta dirección. Viene en esta dirección. Es decir, en la dirección de la recta color ladrillo. Si un rayo de luz viene en esta dirección que estoy pintando con las rectas rojas, con las flechas rojas, entonces rebota por la parte de adentro de la parábola. Pero cuando rebota, y precisamente en este caso rebotaría en el punto X, ahí rebotaría. Cuando rebote este rayo de luz en la parábola, localmente es como si rebotara en la tangente, porque localmente la parábola se comporta como la tangente. De hecho, eso es en cálculo prácticamente la definición de tangente. Es la recta que localmente más se parece a la curva. Entonces, precisamente notemos, y aquí nada más es cuestión de poner atención, en este momento la recta roja, es decir, la tangente, está jugando el papel del espejo. Es decir, esta recta roja está jugando el papel de espejo en el punto de contacto, que es este punto rojo, este punto azul. Acabamos de decir que este ángulo es igual a este. Entonces, cuando el rayo de luz rebote en el espejo, en la tangente, se dirige en esta dirección. Se dirige en esta dirección, es decir, se dirige al foco. Y eso sucedería para cualquier otro rayo de luz que entre por dentro de manera perpendicular a la directriz. Por eso la propiedad más conocida de las parábolas pues es que las antenas, por ejemplo, parabólicas tienen esa forma, porque de esa forma logran captar la señal, concentrarla en el foco. Entonces, un rayo de luz o una señal que se dirige por dentro rebota en la parábola y se dirige hacia, y se concentra se concentra en el foco. E inversamente, un rayo de luz que viaja por fuera de la parábola, igual sobre la recta color ladrillo, y estoy pintando las flechitas rojas, un rayo de luz que viaja con esta dirección rebota por fuera de la parábola y cuando rebota lo hace como si rebotara en la tangente. Y otra vez, precisamente como en este caso el ángulo de incidencia
es este, y ya vimos que este ángulo es igual a este, y este ángulo en este momento es el ángulo de reflexión. Entonces un rayo de luz que viene por fuera rebota sobre la parábola y sale disparado en esta dirección. Es decir, un rayo de luz que viene por fuera rebota y sale disparado como si hubiera emanado del foco. Esto que estoy diciendo es la principal propiedad focal de la parábola, y precisamente con el desarrollo que hicimos en este video es muy fácil ver tal propiedad focal. Creo que con eso tenemos un primer buen acercamiento a la parábola. Simplemente hago una recapitulación. Lo que hicimos fue establecer la definición, hacer una construcción geométrica de puntos de la parábola, así como de sus tangentes en esos puntos. Posteriormente vimos puntos notables de la parábola, que en el caso de la parábola solo es el vértice, y vimos que esos puntos notables precisamente son puntos de la parábola. Dedujimos la ecuación cartesiana canónica para una parábola, en este caso una parábola que abre hacia arriba, vertical, que abre hacia arriba, y establecimos que esta es su ecuación. Brevemente comentamos que todo el trabajo se puede hacer intercambiando el papel de las variables, y en ese caso se hubiera llegado a la ecuación de este estilo, que representa a una parábola horizontal que abre hacia la derecha. Y finalmente comentamos la propiedad focal más conocida para la parábola. Entonces le dejo hasta ahí, en el entendido que este video pues cubre lo elemental, lo esencial de las propiedades geométricas de la parábola.